Pero yo se la llegué a ver. Los tejidos, ¿no? Son masas anormales del tejido cuyo crecimiento es excesivamente descontrolado, ¿no? O sea, cuando se produce una neoplasia, las células que van multiplicándose no pueden dejar de multiplicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque los factores reguladores, o sea, los que regulan la multiplicación, prácticamente se han alterado. Entonces, una célula neoplásica entra a mitosis indiscriminada, infinita. Esa es una neoplasia. Dentro de las, digamos, de los procesos que generan una mitosis, hay factores que inducen a la mitosis y hay factores que inhiben la mitosis. Cuando una célula neoplásica se ha transformado, inclusive el factor que va a iniciar la mitosis, una vez que ha iniciado la mitosis y se retira, esa célula, aún sin ese inductor, sigue proliferando. Esa es otra de las características de la neoplasia. Ahora, lógicamente, en el caso de los tejidos neoplásicos, desde el punto de vista de su definición, neo significa nuevo, plasia, tejido, nueva formación de tejido. Y en las neoplasias es cierto, hay nuevo tejido que se forma. Entonces, las neoplasias constituyen un tipo de lesiones, ¿no? Que se agrupan en neoplasias benignas que no matan y neoplasias malignas que sí matan, ¿no? Y además tienen otras características que ahora vamos a ver. Hay dos términos que debemos de manejar, ¿no? El término tumor, que puede ser un aumento, que se define como un aumento de volumen, aumento de tamaño, puede ser hiperplásico, hipertrófico, inflamatorio, ¿no? O puede ser neoplásico. Y el término cáncer, que significa cangrejo en latín, así es, y cáncer significa neoplasia maligna. O sea, a las neoplasias malignas también se le llama cánceres. ¿Cuáles son las características generales de las neoplasias? En primer lugar, son autónomas, ¿no? ¿Qué quiere decir autónomas? Que ellas no están sujetas a regulación. No hay regulación. Entonces las células pues proliferan sin que alguien lo regule. Ese es el carácter autónomo. Pero además del carácter autónomo de la falta de regulación, la autonomía de ellos significa de que inclusive para la vascularización ellos son independientes, ellos forman sus propios vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque hay fenómenos de angiogénesis tumoral, que consiste en la síntesis de inductores angiogénicos, ¿no? Por las mismas células neoplásicas. O sea, la misma célula neoplásica sintetiza factor angiogénico, ¿para qué? Para que forme sus propios vasos sanguíneos. Esa es parte de la autonomía. Tiene carácter progresivo. ¿Qué quiere decir? De menos a más. Todas las neoplasias van de menos a más. Siempre. En sus signos, en sus síntomas, en su tamaño, etc. Inclusive las neoplasias al inicio, lógicamente, de repente alteran la salud, luego pueden producir una muerte de la persona. En eso, sobre todo la neoplasia maligna. Tiene carácter irreversible, es decir, el daño que se ha producido en la célula neoplásica es irreversible, es irreparable. Ya no se puede reparar. Los fenómenos reparadores que genera el tejido o la célula para reparar ese daño prácticamente no hacen nada. En la célula neoplásica que se ha transformado en célula neoplásica supera cualquier mecanismo defensivo. ¿Ya? Es irreversible. La proliferación de las células, porque la neoplasia hemos dicho por nueva proliferación de células, es una proliferación distorsionada, desordenada, desorganizada. No hay un orden, no hay una secuencia. Y como es desordenado, lógicamente en su formación, en su ubicación, en su estructura, también su función es diferente. Cada célula neoplástica tiene diferentes funciones. ¿Y por qué hay un desorden? ¿No? ¿Por qué hay una distorsión? ¿Por qué cada célula tiene un comportamiento diferente a la otra? Si dos células hijas provienen de una misma célula, tienen que parecerse en estructura y en función. ¿Pero por qué en la neoplasia hay esa diferencia? Porque los factores que provocan la transformación neoplásica, físicos, químicos, radiactivos, medicamentosos, etc., actúan a nivel de los genes, provocan alteración en el material genético, en el ADN. Y es más, esa alteración del material genético también es transmisible.
O sea, una célula que se ha transformado en célula neoplásica, al dividirse, esa lesión, esa alteración va a transmitir a células hijas. Y además esas células hijas pueden seguir sufriendo alteración, más alteración y así sucesivamente. Entonces la transformación prácticamente es infinita. Es decir, de la célula que se transforma en célula neoplásica ya no se puede reparar. ¿Ya? Ese es el ataque. Por eso, sobre todo en el cáncer, ¿no? Sobre todo el cáncer mata. Porque el cáncer es uno de los dos tipos de neoplasias. Las neoplasias son dos tipos, benignas y malignas. A las malignas se le llama cáncer. Componente básico de la neoplasia. Las neoplasias tienen parénquima, que es la parte principal, fundamental de la neoplasia, de quien depende el comportamiento biológico. O sea, si una neoplasia es benigna, o sea que no mate, ¿de quién depende? ¿Del estroma? No, del parénquima. Si una neoplasia es maligna, depende del parénquima. Porque el estroma es solo tejido conectivo, vascularizado, que va a dar nutrición, soporte, protección, etc., ¿no? Al parénquima. Estos son los dos factores que sintetizan las células neoplásicas para que se produzca la nueva formación de vasos sanguíneos. Como les había dicho, ¿no? La célula neoplásica que se ha transformado, ella misma, a medida que va aumentando la cantidad de células, va formando sus propios vasos sanguíneos. A eso se llama angiogénesis tumoral. ¿Y a qué se debe esa angiogénesis tumoral? A que las células que están proliferando, las células neoplásicas, aparte que proliferan distorsionadamente, en forma descontrolada, sin regulación, aparte de eso, sintetizan factores inductores proliferativos angiogénicos. Por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial o el factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? ¿Y dónde actúan estos factores? Ya sea en las células endoteliales o en los pericitos. ¿Para qué? Para formar nuevos vasos sanguíneos que garanticen pues a las células, porque las células que están proliferando tienen una elevada actividad de síntesis. ¿Y qué necesitan? Oxígeno, nutrientes. ¿Quién le va a dar eso? La sangre, ¿no? Los vasos sanguíneos. Entonces, la clasificación de las neoplasias de acuerdo al comportamiento biológico son benignas y malignas. A las malignas se le llama también cáncer, no se olvide. ¿Ya? Las neoplasias benignas no comprometen la vida del paciente y pueden ser curadas. ¿Ok? Las benignas se curan. Las malignas son capaces de destruir la vida del paciente, porque destruye órganos vitales. Y no solo destruye órganos vitales, sino se disemina. O sea, ¿qué quiere decir? Una neoplasia puede estar en cerebro y de cerebro se puede ir a pulmón, a hígado, a riñón, etc. Eso se llama diseminación. Eso se llama metástasis. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ocurre con la neoplasia maligna. La neoplasia maligna mata. En cuanto a la clasificación de las neoplasias, ¿no? De acuerdo a la histogénesis hay neoplasias simples, mixtas y compuestas. De acuerdo al grado de diferenciación. Aquí quiero explicarles qué significa el grado de diferenciación, porque eso es importante para efectos de la práctica, ¿ya? Para efectos de entender la práctica es importante esto. Cuando nosotros reconozcamos a las células. Miren. Esta es la célula madre y estas dos células hijas. Igual acá. Si ustedes observan, estas células hijas aquí son similares a la célula madre, ¿no es cierto? Son similares. ¿Ok? En cambio aquí, las células hijas son diferentes. En oncología, en el estudio de neoplasias, porque hemos dicho, ¿qué cosa es una neoplasia? Nueva formación de tejido, ¿no? Proliferación, células que están proliferando ya. Cuando las células que están proliferando se parecen entre sí y a la célula antecesora, a esas células se les denomina células diferenciadas.
un poquito contradictorio el término, porque cuando uno dice diferenciado significa que deben ser diferentes, ¿no? Pero no. ¿Ya? Cuanto más se parecen, son células diferentes. En cambio, aquí, cuando las células hijas no se parecen entre sí, tampoco se parecen a las células de las cuales se origina, se llaman células indiferenciadas. Entonces, la diferenciación, ¿qué cosa es? Es un grado de parecido, de similitud estructural y lógicamente funcional. Es como, por ejemplo, cuando ocurre lo siguiente, a ver. Por ejemplo, los hijos, usualmente, ¿no? O nos parecemos a mamá o nos parecemos a papá. O a veces somos tan idénticos que papá, ¿no? ¿Sí o no? A veces mucha gente dice, mira, igualito. Su nariz, su boca, su talla, hasta sus ojos de borracho igualito. ¿Sí? Entonces, uy, este es igualito que su papá, ¿no? Diferenciado. ¿No? Diferenciado. O sea, pero ¿qué pasa? A veces, ¿no? A veces, de repente, mamá blanca, papá colorado y el hijo es morocho. Saludos, ¿no? Totalmente diferente. Pero hay grados de diferenciación. Miren, por ejemplo, si vamos a comparar a esta célula, ¿ya? Dibujamos esta célula. Listo. A ver. 1, 2, 3. Ustedes me van a decir cuál de los números, ¿no?, se parece a la célula madre. Número 1. Díganme, ¿el 2 se parece? Un poco. Un poco, correcto, un poco. ¿El 3? No. Entonces hay grados de diferenciación. A esto se llama bien diferenciado, a este medianamente diferenciado o moderadamente diferenciado y a este indiferenciado. Ahora un dato, no se olvide. Las neoplasias benignas están formadas por células diferenciadas y los cánceres o neoplasias malignas están formados por células indiferenciadas. ¿Ya? Entonces, yo pregunto, miren, hemos dicho de que cuanto más se parece, no solamente se parece en estructura, sino también en funciones. ¿Ok? Entonces yo les preguntaría, ¿dónde habrá? Porque hemos dicho, las células van adquiriendo comportamientos diferentes, funciones diferentes, ¿no? Por eso hemos dicho que las células pueden ser diferentes totalmente y se les denomina por eso células anárquicas, ¿no? ¿Qué cosa es una célula anárquica? Una célula sin control, una célula pleomorfa, sin control, ¿no? Entonces, miren, si yo encuentro un tejido donde las células, miren, están proliferando indiscriminadamente, o sea, está proliferando sin control, sin control. Miren, acá hay proliferación sin control, o sea, sigue proliferando y sigue proliferando y sigue proliferando. Pero pregunto, ¿las células se parecen? ¿Las células se parecen? Sí. ¿Ok? En cambio, tengo otro tejido donde sigue proliferando, está proliferando. Pero las células que proliferan, miren, ¿ah? Están proliferando, pero cada una de ellas es totalmente diferente. Esto, número 1, y esto, número 2. Esto corresponde a una neoplasia benigna y esto corresponde a una neoplasia maligna. Ahora,
Inclusive en las neoplasias malignas también hay grados de diferenciación. Claro, porque una célula, si bien es cierto, puede tener este parecido más o menos poco, otros no se parecen nada y otro es totalmente diferente. Hay grado de diferenciación. Y ese grado de diferenciación tiene que ver, por ejemplo, con el pronóstico de la enfermedad. Si yo encuentro, por eso, ¿no?, este tipo de lesión neoplásica y encuentro este otro tipo, número 2, ¿cuál tendrá mejor pronóstico? Oiga, el 1. Este tiene un pronóstico bueno, porque el 2 va a matar. Igualito cuando diagnosticamos cáncer, ¿no? Si yo tengo uno medianamente diferenciado y otro indiferenciado, ¿cuál tiene mejor pronóstico? El medianamente diferenciado. ¿Ya? Entonces, cuando observamos ahora el microscopio, ustedes saben, ¿no?, mientras las células proliferativas se parecen entre sí, son diferentes. Y cuando no se parecen, cuando son diferentes, son indiferentes. Y eso lo encontramos en el cáncer. ¿Ok? Entonces, desde la grado de diferenciación pueden ser bien diferenciadas, claramente diferenciadas o bien. Las neoplasias pueden ser simples cuando, miren, cuando están formados por parénquima de un solo tipo celular. Por ejemplo, puede ser epitelial o mesenquimático. Por ejemplo, este es epitelial. Todas estas células, este es un tumor. Acá están las células proliferantes, ¿no? Se originan solo del epitelio. Un solo origen y un solo tipo de células. Aquí, por ejemplo, mesenquimático, este es un condroma, ¿no? Aquí están, estas son los condrocitos, ¿no?, proliferativos. Un solo tipo, a eso se llama simple. Pero hay neoplasias mixtas. En las neoplasias mixtas encontramos, miren, como ustedes verán acá, varios tipos de tejidos, ¿no? Por ejemplo, acá hay tejido cartilaginoso, acá este tejido cartilaginoso, tejido epitelial proliferativo, tejido fibroso, miren acá tejido mixomatoso, ¿no? Diferentes tipos de tejidos, pero de un solo origen. Ese es mixto. O puede ser compuesto. Miren este tumor. Este tumor se denomina teratoma, ¿eh? ¿Qué cosa hay en este tumor? Tejido fibroso, como una cápsula, tejido adiposo, hay pelos, puede haber uñas, dientes, hueso, cartílago, etc. Pero la diferencia es de que estos varios tipos de tejidos se originan de varias células. El mixto, de un solo tipo de células. El compuesto, de varios tipos de células. ¿Cómo se denominan? ¿De qué manera se pone el nombre a las neoplasias? El nombre de las neoplasias nos debe de alguna manera orientar en su origen histológico, en su comportamiento biológico y en su grado de diferenciación. Eso es lo que nos debe orientar cuando nosotros leemos el nombre de una neoplasia, ¿ya? Entonces, el nombre no es cualquier nombre, ¿ok? El nombre tiene una arquitectura que me debe informar esas cosas. Entonces, ¿cómo se denominan las neoplasias benignas mesenquimáticas? Todas las neoplasias benignas de origen mesenquimático, miren, mesenquimático, se le coloca el tejido de procedencia y a la cual se le aumenta el sufijo oma, ¿no? Por ejemplo, en hueso, osteoma, fibroma, ¿ve?, lipoma, de grasa, neuroma, ¿ya?, hemangioma, ¿ya? Entonces, todo lo que termina en oma es benigno. No me tiro todavía no estamos llegando a eso. Estamos hablando recién de los benignos. Ahora, en el caso de las neoplasias epiteliales benignas, ¿no?, sigue terminando en oma, ¿no?, pero tiene nombre como papiloma, mesotelioma o adenoma cuando es de glándulas. Las neoplasias benignas de glándulas se llaman adenomas, ¿no? Adenoma heparótida, adenoma de glándula sublingual, adenoma de tiroides, adenoma de suprarrenal, adenoma de hipófisis, etcétera, 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 ¿ya? Adenoma. Muy bien. Entonces, todo lo que termina en oma es benigno. Muy bien. La nomenclatura de las neoplasias malignas de origen mesenquimático. Tejido de procedencia más
el sufijo sarcoma. Por ejemplo, lipoma es benigno, liposarcoma maligno. Fibroma benigno, fibrosarcoma maligno. Osteoma benigno, osteosarcoma maligno. Cartílago, condroma benigno, condrosarcoma maligno. Hemangioma benigno, hemangiosarcoma o angiosarcoma maligno. Neuroma benigno, neurosarcoma maligno. ¿Ok? Entonces, todo lo que termina con sarcoma es maligno. Y es de origen mesenquimático. Muy bien, mesenquimático. Pero cuando es de origen epitelial, se denominan carcinomas. Todos los cánceres de origen epitelial son los carcinomas. Carcinoma epidermoide, carcinoma de células basales, melanocarcinoma, etc. Y si es de glándula es adenocarcinoma. Cuando los cánceres tienen estructuras como cavidades quísticas, se les denomina cistadenocarcinomas. ¿Ok? Entonces son carcinomas, ¿no? Los malignos son carcinomas. Toda regla tiene sus excepciones. A ver, yo le voy a preguntar y ustedes me contestan si es benigno. Ya no se olviden, ¿eh? Termina en oma, benigno. Sarcoma y carcinoma es maligno. A ver, colorado. Se has tomado pisco y hombre. Quisieras tomar un poquito de pico, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tienes DNI? ¿Tienes DNI? Amarillo. Tienes que cambiar por rosado. Ay, ¿qué te trae? ¿También? ¿También? Oye, Yasmin, ¿tú te estás preparando para la...? Sí, más bien lo que con Pablo le íbamos a preguntar. Sí, mieloma, benigno. Seminoma, benigno. Esas son las excepciones. ¿Ya? Linfoma, mieloma y seminoma son benignos. ¿Ya? Linfoma es cáncer de ganglios linfáticos. Seminoma es cáncer de testículo. Y mieloma es cáncer de médula ósea. ¿Ya? Médula ósea. ¿Ok? Esas son las excepciones. Ahora, diferencias entre neoplasias benignas y malignas, ¿no? Mire, ¿cuál es la diferencia? Primero, diferenciación celular y anaplasia. La anaplasia, ¿qué cosa es la desorganización? ¿Ya? Anaplasia significa desorden, desorganización. Yo les pregunto, ¿quiénes son las células diferenciadas? ¿Quién tiene células diferenciadas? ¿La benigna o la maligna? La benigna. Y las malignas son ya. Anaplasia significa desorden. Entonces, ¿las benignas son anaplásicas? No. Las malignas son Anaplásicas. ¿Ok? Velocidad de crecimiento. O sea, quiere decir rapidez. ¿Quiénes crecen más rápidamente? ¿Las benignas o las malignas? Las malignas. Por eso matan, ¿no? Invasión local. O sea, ¿quiénes invaden a tejidos? Y además, ¿no? Al invadir, van a tejidos adyacentes. ¿Quiénes invaden? ¿Quiénes infiltran tejidos? Las malignas. Las benignas no. Las benignas son encapsuladas. Tienen su límite crecer. Y otra. ¿Quiénes se diseminan de un lugar a otro? Por ejemplo, están en cerebro y se van a hígado, se van a pulmón, se van a riñones. Las malignas. A eso se llaman metástasis. Esas son las diferencias. ¿Ya? No se olvide, ¿eh? Ejemplos, ¿sí? Para que ustedes vean bien cómo se llama. Este es tiroides normal. Este es un adenoma de tiroides. ¿Ya? Benigno. Miren, ¿ven? Que más o menos, ¿se parece más o menos o no? Sí, se parece. ¿Ya? Se parece. Y miren, este es un adenocarcinoma de tiroides. O sea, esto también es tiroides, pero es de cáncer de tiroides. ¿Ya? Esa es la diferencia. Anaplasia, ¿no? Grado de desorganización, ya les he dicho. Mientras más desorganizadas son, las malignas. Esto se llama hipercromatismo. Hipercromatismo. Miren, acá hay una célula que tiene una forma y un tamaño
acá otra forma y un tamaño. ¿Cómo se llama cuando hay diferentes formas y diferentes tamaños? Pleomorfismo celular. Cuando tienen diferentes formas y diferentes tamaños nucleares, el pleomorfismo nuclear. ¿Ok? Entonces, las células malignas tienen mayor pleomorfismo celular y nuclear, porque las células benignas se parecen. Las neoplasias malignas, ¿qué presentan? Miren, hipercromatismo tisular o nuclear. El hipercromatismo nuclear es la presencia de una mayor vasofilia y una contracción, ¿no?, de la cromatina, entonces los núcleos se hacen más oscuros. Mitosis atípica, ¿qué quiere decir mitosis atípica? Que la mitosis se puede dar en cualquier lugar y cualquier célula puede dividirse. Por ejemplo, en piel, a ver. En piel, ¿qué estrato es el estrato donde normalmente hay mitosis? Solo el basal. En el espinoso no hay, en el granuloso tampoco. Pero cuando hay neoplasia, cualquier estrato puede. A eso se llama mitosis atípica. Pérdida de la polaridad celular, ¿no? Como hay una desorganización, un desorden, células del estrato basal pueden aparecer en el córneo, o en el espinoso, o en el granuloso, o igual, del córneo puede estar en el basal, eso se llama pérdida de polaridad. Pleomorfismo celular, como les he dicho, y nucleares, formas diferentes. Puede formarse células gigantes multinucleares y puede haber áreas de necrosis. ¿Qué cosas son las áreas de necrosis? Mire, como la célula neoplásica va proliferando y ellas forman sus propios vasos, hemos dicho, ¿sí? Pero a veces la velocidad de proliferación es más grande que la capacidad de neovascularización. Entonces, como prolifera más rápidamente que forma vasos, lógicamente que si no hay muchos vasos para esa célula que está proliferando, entonces quiere decir que a algunas células no les llega oxígeno, no hay nutrientes. ¿Y qué pasa cuando a una célula no le llega oxígeno? Muere, se produce muerte y por eso se produce ARC. Este es un cáncer in situ. O sea, el cáncer in situ es un cáncer localizado, miren, carcinoma in situ a nivel de epitelio, ¿ve? Las células, miren, estas células atípicas están solo dentro del epitelio, la membrana basal está intacta. Intacta. Esto se llama cáncer in situ. Cuando se invade, miren acá, cuando ya se produjo invasión, ya se rompió la membrana y se ingresa, las células neoplásicas entran a estratos profundos, ¿no? A eso se denomina carcinoma infiltrante o carcinoma invasor. ¿Ya? Miren, así se produce. Este es un cáncer in situ. Este es un cáncer invasor. Cuando invade, entra en contacto con vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Y ahí se produce la metástasis, porque la metástasis se produce o por vasos sanguíneos o por vasos linfáticos. Usualmente los sarcomas utilizan vasos sanguíneos y los carcinomas vasos linfáticos. ¿Ven? Ahí está. Se produce el contacto con vasos sanguíneos y se produce la disemigración. Los benignos son lentos, los malignos son rápidos. Los benignos tienen cápsula, los malignos no tienen cápsula. Mira algunos ejemplos de neoplasias. Este es un hemangioma. Se llama hemangioma capilar, ¿no? ¿Ve? Clínicamente se observa así. ¿Por qué? Porque hay proliferación de capilares. ¿Ya? Proliferación de gran cantidad de capilares. Estos son capilares proliferativos. Como es una neoplasia benigna, estos capilares son capilares diferenciados. O sea, son capilares que se parecen a los capilares normales. Entonces, ¿cuál es la normalidad? De que están proliferando. Doctor, una consulta. ¿Y eso que prolifera? Lo que pasa es que mi hermana nació con un hemangioma grande y dijeron que conforme pasa el tiempo se le iba a desaparecer. Pero supuestamente entonces ella tiene las células, supuestamente. Bueno, lo que yo entiendo es que tendría las células benignas. ¿Pero ha ido creciendo? No, se ha mantenido. Se fue reduciendo. Se fue reduciendo y tiene una pequeña secuela, claro, pero era grande. Claro, eso puede ir poco a poco desapareciendo. Ahora hay tratamientos, ¿no?, de inyecciones intralesionales. Se les inyecta algunas sustancias esclerosantes, se llama. Bueno, pero la tendencia de los hemangiomas es eso, ¿no? Los hemangiomas, a medida que va pasando el tiempo, se van reduciendo. Pero hay otros que no. Pero digo que más a la larga no va a repetir. No. Más a la larga no hay ninguna transformación maligna, nada. Del hemangioma no. Pero sí de esta lesión. Pasa. Esta lesión, por ejemplo, esta lesión es un lunar, es un nevo, ¿no? Este es un nevo, es un lunar. Es benigno esto, porque estas células son diferenciadas.
Pero ¿qué pasa cuando esta persona se expone al sol? Por ejemplo, este lunar es expuesto al sol. Se puede producir una transformación maligna y se puede convertir esto en un cáncer, en un melanocarcinoma. ¿Ok? Entonces, no todas las neoplasias benignas se transforman en malignas. No todas. Algunas. Ahora, pero eso sí, no hay ningún caso en el cual una neoplasia maligna pueda convertirse en benigna. Eso no existe. Por ejemplo, este es un fibroma. Miren, neoplasia benigna. ¿Ustedes ven? ¿Las células se parecen o no? Sí, se parecen. Son diferenciadas. Hay una diferenciación celular. Y miren acá, este es un fibrosarcoma. ¿Esto es benigno o maligno? Maligno. Maligno. Y miren, ¿las células son diferentes o similares? Diferentes, miren, ¿eh? Miren. Inclusive su cromatismo, ¿no? Miren acá una de esta forma, acá más grande, acá otra más oscura, pequeña, redonda, etc. ¿no? Son células indiferentes. ¿Ya? Este es fibrosarcoma y este es fibroma. ¿eh? Miren la diferencia. Este es benigno y este es maligno. ¿Ok? Ese cáncer. Este es un fibroadenoma de mama, ¿no? Si es fibroadenoma de mama, ¿es benigno o maligno? Benigno. Y miren ustedes, inclusive encapsulado. Las neoplasias malignas tienen esa característica, ¿no? De tener una cápsula. Generalmente, no todas tienen cápsula, pero la mayoría tiene cápsula. ¿Ya? Y la proliferación de las células, o las células de las cuales están constituidas, son estas células. Miren, son fibroblastos, ¿ven? Todos son, ¿no? Semejantes. ¿Ya? Sí, miren. Este es el teratoma de mejilla. Entonces, si yo digo teratoma, benigno o maligno, benigno, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Que aquí todas estas células, ¿no? Son células diferenciadas, ¿ven? Entonces puede haber grasa, pelo, uñas, qué sé yo, pero dentro de una cápsula, ¿ven? Ahí está. La cápsula acá y dentro diferentes tipos de tejidos. Con células diferenciadas. Células diferenciadas. ¿Ya? Esa es la característica. Este sí es un cáncer, ¿no? ¿Ven? Estos son los famosos lunares malignos, ¿no? Este es el melanocarcinoma. Antiguamente se llamaba melanoma maligno, ¿eh? Clínicamente tiene estas características. Hay una forma clínica de diagnosticar, se llama ABCDE. Y el ABCDE viene justamente, miren, de estas siglas, de A de asimetría, la número 1, la B de bordes, la C de color, la D de diámetro y la E de evolución. Entonces, cuando, mira, vamos a ver acá, cuando un lunar benigno, una imagen, un lunar benigno, así, No, se acabó, mira. tiene bastante. No, mira. Un lunar